Continuamos con Carmen González. Carmen, ¿por qué te dicen doctora cachetada? Mira, el origen fue que había un señor que trabajaba en Radio Qué Buena. Y entonces se le ocurrió, ellos creían, siempre creyeron que yo recién había ido a trabajar, que no tenía experiencia, pero yo ya venía con una experiencia de muchos años en CPN, en Radio Nacional, pero yo me presenté humildemente porque me invitaron y les dije, ¿yo puedo contestar las llamadas? Y dijeron, oh, la descubrimos, ¿no? Entonces había un señor que se apellidaba Abril, que me dijo, usted puede ir a un programa y se puede llamar doctora cachetada, pensando, entonces le dije, no, ni hablar. Pero llegaron periodistas y creo que en ese momento se iba a reprogramar y él le dijo, tenemos una novedad, va a haber una doctora y va a haber un programa que se llama Doctora Cachetada. Por supuesto que no se lo iba a aceptar de ninguna manera, pero tuvo buena intención, digamos. Y eso coincidió con que en la radio de repente se dieron, no es lo mismo CPN que RPP. Claro, por entonces supuesto. RPP pues es una cosa tan visible. Es potente. Es potente, entonces... ya la gente me empezó a escuchar y dijo, esta mujer habla fuerte, ¿no? Eso es lo que yo creo que ha pasado. Pero no a todos, pero hay personas a las que, como algún día puso Hildebrand en un artículo, Carmen hace operaciones como en la carretera. Al aire libre. Al aire y los deja. Pero bueno, es que no puedo hacer otra cosa, pero yo sé a quién, porque para eso siento. Eso es lo que te iba a decir, digamos, yo no he leído una crítica hoy, porque he preparado entrevista, pero yo creo que los psicoterapeutas, psicólogos en general a veces son muy celosos. ¿No te han puesto el dedo encima y te han dicho que eres una irresponsable por hacer estas como terapias grupales y que es antiético, etcétera? Claro, por supuesto que sí. Hay mucha gente que me quiere y en todos los grupos ya hay gente que no me quiere, ¿me entiendes? Ajá. Y yo, mira, lo que te puedo decir es que el doctor Saúl Peña me dijo ayer que en la inauguración del Congreso de psicoanálisis, él me había nombrado y había dicho que mi trabajo con los pobres era importante. Es que ese es justamente lo que creo que... Porque yo te digo esto y sí, seguramente han habido críticas, pero yo tampoco puedo negar, porque lo he escuchado, el gusto que tiene la gente de sentirse oída. Claro. Carmen, gente que no va a tener quizá nunca dinero para pagarse una terapia. Claro, claro. Eso, mira, si hay 10 nomás que ya no pegaran a sus hijos, yo me imagino ciudadanos lindos, niños lindos, que no son bacterias sociales, sino son seres humanos. Y la verdad que una vez me dijeron que hasta un blog de una psicóloga que hablaba mal de mí, pero me llega altamente, ¿no? Quizás ahí tiene que ver la seguridad que me ha dado mi papá. Mi mamá no, mi mamá me encontraba todos los defectos del mundo, pero mi papá no. Entonces nunca me ha interesado, pero además he tenido una espalda grande que me ha ayudado, que es mi maestro, el doctor Peña. Él siempre me dio aliento. Bueno, el doctor Saúl Peña es un extraordinario. Y sí, una autoridad corrigiéndome, diciéndome mis defectos para poder caminar, ¿no es cierto? Pero si tengo un espaldarazo de él que me dice, está bien tu trabajo con los pobres, ¿no es cierto? Y por supuesto encontrándome 1000 críticas, y me encanta que me critiquen de buena leche, yo contenta, ¿no? No me interesa. ¿Tú has puesto un centro? Sí. Sí, pero... Si yo lo puse el centro inicialmente, ya tiene 12 años, nunca pensé que iba a crecer. Lo puse porque, como estaba en la radio, había mucha gente que quería fuera de la radio que la ayudara. Entonces empezamos por hacer terapias grupales, o sea, ¿no? Vino Jimena de Londres y me dijo que allá había una especie de workshop donde primero exponía el terapeuta y luego habían preguntas y empezó a venir gente, y llegaban más o menos 1000 personas al mes. Entonces, de ahí yo empecé a llamar amigos que eran psicoterapeutas para que por favor los atendieran. Y de repente ha crecido. ¿Y estas terapias son para gente que no tiene recursos? Sí, no necesariamente. Solo tenemos un que programa, tenemos para todo. Tenemos un programa maravilloso que ojalá que la gente escuche. Un programa para madres adolescentes. Nosotros nos decidimos hacer, y en eso tiene que ver Jimena, mi hija, un programa porque para las mujeres adolescentes que están embarazadas y que van a formar futuros ciudadanos y que los maltratan. Entonces tenemos un programa que cuesta solo 2 soles por hora y media de terapia semanal, que no es nada, 2 soles, para que sientan que pagan algo. Claro. Entonces atendemos a mujeres, madres adolescentes hasta 25 años. Ese es nuestro programa social, estrella. Y luego tenemos programas
talleres terapéuticos psicoanalíticos. Tenemos el día jueves, un taller y el sábado. Y hemos conversado con Brahma Kumaris y tenemos una meditación gratuita los lunes. Meditación. Gratuita, que es lindísima. Y luego ya tenemos psicoterapeutas, más o menos 20, que atienden. ¿Puedes decir la dirección? Sí, estamos en Avenida Benavides 1262 y en Los Olivos, en José Pereira 376, a la altura de la 4 de Izaguirre. Ahora, también quería tocar el tema del análisis que has hecho muchas veces de nuestros políticos, porque claro, en realidad, y se ríe Carmen, le estás con palo, es un placer pero hacerlo. claro, desde todo esto que nos has explicado ahora en este momento, ¿sabes? Yo te escucho y yo digo, oye, ¿cómo mirará entonces, pues, no sé, a Toledo y su infancia en Cabana? Claro. O a Humala, que es hijo de Isaac Humala. Claro, mira, Toledo es bien interesante. Porque si tú ves cómo fue su gobierno, él creaba un problema, se creaba un problema, salía del problema, y luego venía otro, y otro. Se los creaba, ¿entiendes? Pero yo creo que él tiene un trauma, y eso lo he escrito, ¿no? Que él era uno más en su familia. Nunca fue el primero, el primero se siente importante, los demás muchas veces ya son NN, una familia grande. Entonces Toledo sale de esta familia donde no era importante, y el niño no se siente importante muchas veces cuando es el primero, y se va a Chimbote. Y en Chimbote se encuentra con unos gringos, ¿no? Americanos, que se lo llevan. Entonces es como que él no se da cuenta que se lo llevaron por él. Él cree que le han hecho un favor de llevárselo, ¿no? Y le solucionaron, como decir, del pozo subió un escalón. Ajá. Pero como no es consciente de su propio valor, entonces él se identifica al hablar con el gringo y no sabe que él es el cholo, el indio, que por valioso fue, porque había un montón. Claro. Entonces, como se ha quedado con el trauma del pozo y que sube, busca problema y vuelve a solucionar. Y vuelve a bajar el pozo. En lugar de tener esa capacidad para ir de escalón en escalón. Entonces, él tiene un trauma repetitivo, que es la compulsión repetitiva, que es una de las características del inconsciente. Cuando tú no te das cuenta, no reconoces esta emoción inconsciente, como está dentro de ti, vuelve a salir hasta que la conectas con su origen. ¿Y cómo ves a Ollanta Humala con este padre tan especial que es el señor Isaac? A Ollanta Humala lo veo, voy a decirte cómo lo veo en relación a su padre y a su madre, ¿no? Yo veo de que la figura de yo a Ollanta Humala lo veo afectivo. Mira lo que te digo, a don Isaac lo veo afectivo y a la señora Elena Tasso la veo más racional. Ah, sí. Así la veo. Entonces a Ollanta Humala lo veo afectivo como su padre. Cuando él se sonríe, tiene una sonrisa bonita. Pero don Isaac es bien duro, mira que lo has visto... Pero es afectivo. Es afectivo, bueno, sí, pero siempre duro, tiene emoción. Y sale a defender claro, su clan. En cambio, la señora Tasso es fría, racional, ¿no? Ya. No, ella, una vez me acuerdo que lo vi, estaban con unos periodistas, y ella lo jalaba el saco y le decía, tenemos que ir a una reunión. Así, vámonos, vámonos, le decía. Sí, es verdad. Sí. Entonces, a él lo veo con una sonrisa natural, pero creo que el vínculo que ha tenido con su mamá tiene que ver con el vínculo con su pareja. Ya. Porque en el vínculo con la madre, él nunca fue el primero, fue Ulises el primero. Y eso siempre es doloroso para un hijo, porque cuando tú eres chiquito, tú ves a tu mamá, primero eres el dueño de la mamá los primeros meses. Claro. Pero de repente tú de un año estás sentado en un coche como un tonto, o sea, así estamos todos, y de repente ves que tu mamá conversa con otro, con el hermanito, y él corre, y tú no. Entonces el niño empieza a sentirse que él es el primero. Y las madres también muchas veces tenemos una preferencia, no porque lo querramos más, sino porque el primer hijo es novedad. Entonces él tiene que haber sentido que no era el primero para la señora Elena, que no era la novedad. Vale. Entonces, pero sí, para Nadine es la novedad. ¿Entiendes? Sí. Entonces ahí tiene un vínculo con Nadine porque Nadine es la única que lo ha declarado el primero de su vida. Ya entendí. Entonces, que le da lo que no le dio la madre. Claro, mejor dicho, es la Elena Tasso, ¿no? Mejorada en el sentido que es más joven, claro. Preparada, ¿no? Con otras cualidades. Claro. No mejor ni peor, sino con otras cualidades. Y además lo ha declarado el primero. Entonces,
para él me parece que debe tener una fascinación muy especial por Nadine. Bueno, pero además lo ha declarado el primero, coincidentemente siendo él el primero del país, porque es el presidente, o sea, es el hombre más importante. Claro, pero lo Humala declara está... antes. Claro. Pero lo declara antes. Ese es el, digamos, lo que él encuentra en Nadine. ¿Y qué pasa? Ya, ok, entonces cambio la pregunta. ¿Y qué pasa cuando siendo él declarado primero por Nadine aparece la presidencia de la República? Es doblemente primero. Yo creo que él tiene que sentir que los dos lo han logrado. Ya. ¿No? Es importante lo que estás diciendo en este momento. Él ha sentido que los dos lo han logrado y son una pareja, ¿no? Ahora, que creo de que Nadine se ha expuesto mucho en medios por la inexperiencia, se ha sobreexpuesto, es verdad, ¿no? Pero es una mujer que es capaz de decir lo que piensa, es decir, es una mujer también que es más par con el marido. Quizás porque ella inconscientemente siente lo importante que es para su pareja. Claro. Además, ella viene de un hogar donde la madre era joven, el padre era mayor, ¿no? Entonces me da la impresión que no ha hecho un Edipo con el padre, sino ha sido la niña siempre mirada, con dos hermanos donde ella no se ha querido quedar atrás. No se ha quedado, No, ¿eh? no. Ella lo ha dicho además, Claro, que claro. a sus dos hermanos ella... Tú quieto, o sea, yo Claro, no me ahora, dejo. yo creo que ella ha tenido necesidad en su familia de estar bien expuesta, que la vean bailar, etc. Creo que con el tiempo ella tiene que saber de que tiene un valor, que el hecho de haber competido con los hermanos, ¿no? Y toda su trayectoria de universitaria, donde tenía un lugar, estudios, etc., ya es de ella. Y no hay necesidad de exponerse tanto. ¿Entiendes? Porque a veces un poquito se sobreexpone. Sí, es entonces ya ella tiene que saber que ella es valiosa, per se. Pero es bien interesante lo que dices porque hay una línea, ¿no es cierto? Esta mujer que hace una pareja de este tipo que has dicho con su esposo y que evidentemente colabora con él y lo hacen juntos. Eso es en un ámbito que es perfectamente normal. Además, qué bacán que sea una mujer inteligente, preparada, etcétera. Ahí hay una línea, la exposición. Pero me da la impresión... Esto es una hipótesis. Me da la impresión que cuando, lo que he visto en otras familias, no conozco, que cuando la madre es joven y el padre es mayor, la niña no puede hacer el vínculo de Edipo, de enamorarse del padre. Ya. ¿Entiendes? Porque la niña, todas las niñas por mamíferas, nos enamoramos del padre, pues. Sí, es una ¿entiendes? etapa que tenemos Es una todas. etapa de 0 a 5 años. Pero cuando hay una mujer joven, cuando hay una madre joven, es difícil porque a lo mejor la madre está haciendo Edipo con el marido, por eso se ha conseguido un hombre mayor. Ya. Entonces ella se ha quedado como una joven siempre, ¿no? Ya. Como la hija siempre. Sin Edipo. No sé si sin Edipo, Nadine estamos pero hablando. creo que se ha quedado como una niña valiosa Ya. que ha querido ver que no ha competido con la madre, sino ha querido ver que el padre la vea linda. Y creo que eso tiene frente a Ollanta. Ya. ¿Entiendes? Es como que ella quiere demostrar que es linda, que es buena, que es inteligente, que es tome. Y ya no necesita, porque ella tiene que asumir que ya lo es. Muy bien. Vamos a una pausa y volvemos con este tema, que me falta un pedacito más y otros tantos temas por conversar con Carmen González. ¿Salió?